Bien, pues aquí estamos en compañía de Onofre Rojas. Onofre es miembro de la comisión de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también es secretario de Asuntos Sociales de esa organización. Así que damos los buenos días, la bienvenida, la mejor de la bienvenida a Onofre Rojas en la mañana de hoy. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación que, dicho sea de paso, o sea, nos toca una participación en un momento muy, vamos a decir, muy complicado de la vida Sí. nacional. Lamentablemente el país está en medio de una crisis política generada por problemas de institucionalidad en un sentido y también problemas que tienen su origen digamos, en una lucha eh, del poder que va más allá de lo que son los mandatos constitucionales, Sí. porque si nos adentramos al origen de todo esto que está pasando, esto tiene que ver con el hecho de no respetar adecuadamente las reglas del juego a nivel nacional, lo que prevé la Constitución, lo que prevé la legislación, y también incluso por no respetar los equilibrios partidarios. Eso, Sí. digamos, es lo que ha traído esta situación que debo decir, ahora todo el mundo está hablando muchas cosas, eh, eh, una cosa increíble que yo estoy escuchando en la radio nacional y, y por la televisión, o sea, en los diferentes medios. Parecería ser como que en el país estamos creyendo como que la población, como que el pueblo dominicano puede ser manipulado al antojo de las personas que dominan los medios de comunicación. Sí. Y, eh, y se ha estado, hay gente que va a despertar un día en este país con una situación, es decir, muy diferente a lo que mediáticamente se le quiere vender al pueblo dominicano. Entonces, por ejemplo, una situación tan grave como como la que tenemos, situación que, dicho sea de paso, fue advertida de una manera reiterada por el compañero Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República Dominicana, que insistentemente le advirtió al país de todos los riesgos y además indicó con toda claridad el conjunto de medidas de las cuales había que asegurarse para que pudiese funcionar el voto automatizado en la República Dominicana. Pero no se le hizo caso, todo lo contrario. Se intentó denostar al doctor Leonel Fernández, queriéndolo presentar como un hombre que lo que le interesa es sencillamente ser presidente de la República. Y yo creo todo lo contrario, están las evidencias. El doctor Leonel Fernández le ha correspondido ser 3 veces presidente de la República Dominicana y en ninguna de las ocasiones en que le correspondió gobernar, bien sea, recuerdo, en el periodo 96-2000, que mucha gente, especialmente del Partido Reformista, le,
le adelantaron, estimularon al presidente para que procurara modificar la Constitución para una repostulación, y él no lo hizo. Lo propio sucedió en el 2011. En el 2011, Sí. En que muchas voces estimulaban a que modificara la Constitución y no lo hizo. Sin embargo, aquí se forzó una reforma constitucional para las elecciones del 2016 para habilitar al presidente Danilo Medina. O sea que las consecuencias de todo lo que, de lo que está pasando viene que viene desde ahí. Se hizo un pacto y ese pacto fue irrespetado. Y se intentó durante todo el año 2019, el país vivió en una situación de zozobra por querer imponer una reforma constitucional que sería a todas luces incluso una reforma espuria, porque era una reforma que iba a estar basada en la compra de la conciencia de los legisladores que debían constituirse en Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, por lo que fue incluso el origen de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo. Sí. La Fuerza del Pueblo fue un movimiento cívico, social, popular, que se movilizó en contra de cometer de nuevo ese atropello a la Constitución de la República Dominicana. Entonces, todo eso es lo que ha traído esta situación, porque una vez el presidente de la República tiene que reconocer que no puede postularse para el 2020, escoge un candidato a la presidencia dentro de su equipo. Naturalmente, ya esos son asuntos a ser evaluados por el equipo del presidente Medina, pero se sabe que la mayor parte de los candidatos de ese equipo fueron relegados para favorecer un candidato que ahora el grave problema que tienen es que es un candidato que no tiene la más mínima posibilidad de expresar una idea acerca de cómo se conduce el Estado Dominicano. Entonces, es decir, todo esto ha estado trayendo estas situaciones. Se ha intentado repetir lo que se hizo en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana. El 6 de octubre. Las del 6 de octubre, mediante la cual está cada vez más evidenciado que se alteraron los equipos electrónicos que fueron utilizados para el conteo automatizado de esas elecciones. Es decir, nadie ha podido explicar, y no lo pueden explicar porque desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la aritmética, es imposible que una tendencia marcada ya con el 90% del escrutinio, es decir, faltando menos de un 10%, que esa tendencia cambie. Eso no ha sucedido, y además de manera tan abismal, en ninguna parte del mundo. Eso nadie lo ha podido explicar. Entonces, eso sucedió. Y se pretendía en estas elecciones hacer un nuevo ensayo, y eso fracasó. O sea, y eso es lo que ha traído esta crisis. Otro 7 de octubre, el pasado domingo. Ahora bien, Onofre, la Junta Central Electoral decidió ayer, por golpe y por raso, o sea, terminó de suspenderse el proceso el domingo, y ya ellos ayer se reunieron y dijeron, las nuevas elecciones van a ser el 15 de marzo.
sin reunirse con los partidos políticos, sin nada, como que aquí no ha pasado nada, cuando es a la Junta Central Electoral a quien se le está señalando como la responsable directa del caos que vivió el pueblo dominicano este pasado domingo. Leonel Fernández ha planteado un diálogo con la dirigencia política, una reunión política al más alto nivel, para tomar una serie de decisiones allí y plantearla ante esta nueva situación, ante este nuevo panorama creado en la República Dominicana, un panorama electoral completamente distinto, el que de ahora en adelante tendrá que suceder. O sea, estas autoridades de la Junta no gozan de ningún tipo de credibilidad ante la sociedad dominicana, y vemos jóvenes que están protestando frente a la sede de la Junta, diciéndole que basta ya, que no creen en esa Junta, que se vayan de allí. Bueno, ¿Qué plantean ustedes? Parte de la campaña que se ha hecho es que el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo han querido desacreditar la Junta Central Electoral. No es la Fuerza del Pueblo, es la propia Junta con sus actuaciones, que en muchísimos casos se ha desmeritado. Nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos querido siempre colaborar incluso con la Junta Central Electoral. Hemos apostado a que la Junta Central Electoral sea creíble, pero es la propia Junta la que tiene que ganarse su credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a una situación tan grave como la que tenemos, y donde el doctor Leonel Fernández precisamente es el líder nacional que asume un discurso orientado a que precisamente el liderazgo nacional asuma un papel de responsabilidad política en la conducción de este proceso, y ha llamado precisamente a que pueda haber esa especie de concertación en el liderazgo nacional. Lo que ha sucedido es tan grave que yo digo, aquí se coronó la frase que el propio presidente de la República utilizó como eslogan de campaña original. O sea, aquí sucedió lo que nunca había sucedido. Aquí se hizo lo que nunca se había hecho con unas elecciones. Nunca en la historia post-dictadura en la República Dominicana se había suspendido unas elecciones. Y lo que se ha hecho es de tal envergadura que conllevó la suspensión de las elecciones. Y esto, por supuesto, que es una estocada muy profunda a la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Bueno, entonces la Junta, ciertamente, ahí volvemos al tema, es que tiene que actuar con todo el aplomo y con todo digamos, tomar en cuenta todos los detalles. ¿Cómo usted lanza una convocatoria sin hacerle una consulta a los partidos políticos? Es lo menos que se podía hacer en situaciones normales. Bueno, pero ¿qué piensa qué medida piensa que se deben tomar para que la Junta retome el control de la organización del proceso? Porque es que hay un descontrol. Entonces, hay que tomar medidas para que la Junta pueda asumir el control del proceso. Es que sí, es que nosotros en ningún momento cuestionamos que la Junta tenga el control, al contrario, reclamamos que tenga el control. Por no tener el control es que sucedió esa situación tan grave para la institucionalidad del país, porque naturalmente quedó claro que la Junta, el Pleno de la Junta, no tiene el control del proceso. Se permitió que esos equipos fueran manipulados. En consecuencia, no, aquí lo que hay que hacer
es lo que ha sugerido el presidente Fernández. O sea, aquí el liderazgo nacional tiene que tomar las medidas por consenso. La Junta tiene la facultad de convocar las elecciones, pero bajo esta situación, imagínese una usted. situación como esta, como digo, normalmente, en situaciones normales, la Junta está en la obligación siempre de convocar a los partidos políticos, porque los partidos políticos son actores esenciales. Son los actores del proceso. Dentro del proceso electoral. Claro. Entonces, ¿cómo usted toma una medida de esa naturaleza al margen de los partidos políticos? No, entonces, yo creo que no fue una actuación prudente de la Junta Central Electoral, y creo que en lo adelante, si nosotros queremos que esto llegue a buen puerto, como aspira la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo es una fuerza esencialmente democrática, es una fuerza que se fundamenta su actuación en el respeto a la institucionalidad democrática, a que todos los actos del Estado Dominicano se hagan bajo lo que son las normativas, tanto las de mayor alcance, que son las de carácter constitucional, como las de carácter legal y las que tienen que ver con el aspecto ya administrativo. Pero los actos, además de ser legales, deben ser legítimos. La legalidad y la legitimidad en un sistema democrático deben ir de la mano. Es decir, usted tiene que actuar bajo los parámetros que establece el sistema jurídico e institucional, pero al mismo tiempo esa actuación tiene que estar revestida de la mayor transparencia, de la mayor participación posible de los actores involucrados, de tal forma que esos actos sean considerados legítimamente válidos por el colectivo de la sociedad. Una situación que tiene que ver con la comunicación de las bocinas del gobierno con una, digamos, con un discurso, todos en una. O sea, ya tienen su cronograma de qué van a decir y cómo lo van a decir. Hay una orientación. Hay una orientación. Dicen que Joao Santana está aquí, no sé si ya se fue Joao Santana, pero dejó una serie de cosas. De hecho, la semana pasada una fila larguísima de carros en la Helios. Pero bueno, ¿cuál es esa línea de las bocinas del gobierno? Sacar de juego a la fuerza del pueblo y al partido que encabeza Leonel Fernández, esa organización política. Y de hecho, en el día de hoy, veía una de sus principales bocinas decir que aquí nada más hay dos fuerzas políticas. Sí. Que solamente aquí está el PRM y ellos, la gente del gobierno, un poco sacando a Leonel de juego porque saben que ahí hay una cabeza bien armada. Que ahí hay una cabeza que es la que ha llevado a esta oposición a los niveles en el que se encuentra hoy. Una oposición crecida, una oposición que ya la gente la ve como una opción y de hecho, por eso las encuestas dicen que el 70% va a votar por la oposición. Sí. Ahora bien, ¿cómo usted responder ante ese cronograma de ideas que están planteando el gobierno de querer pretender sacar de juego a la fuerza del pueblo, que se ha convertido y ha hecho posible que aquí ya no sea un bipartidismo lo que haya, sino que aquí ya el pastel está partido en tres? Así es. Que hay tres fuerzas políticas importantes, tanto así que la propia Junta Central Electoral no quiso acreditar a los delegados de la Fuerza del Pueblo y se tuvo que hacer a través de otro partido político, otras organizaciones como aliadas, como lo es el Partido Reformista Social Cristiano, según tengo entendido. Bueno, el asunto es que en el país se ha pensado, en primer lugar, y desde el gobierno principalmente,
que el uso abusivo de los recursos del Estado y además el dinero que de manera no lícita se ha acumulado, que con eso se puede todo, y lo propio, y que con eso, bueno, se compran también medios de comunicación y se pueden pagar comunicadores, y que mediante el control mediático, como en la época de la llamada posverdad, se ha asumido que lo más importante es la percepción, que la percepción es más importante que la realidad misma. Entonces esa gente se cree que va a embaucar de una manera permanente e indefinida al pueblo. Entonces resulta que no es cierto. O sea, la realidad es la realidad y el pueblo dominicano está observando, el pueblo dominicano está actuando. Por ejemplo, hoy todos esos alabarderos lo que destacan es que el presidente Medina demostró que es un gran estadista por su discurso de unos 7 minutos. Naturalmente, en 7 minutos, bien aprovechado, tú puedes decir toda una serie de cosas que a la sociedad quisiera escuchar, y entonces que por eso se es un gran estadista. No, usted es un gran estadista en la medida en que usted lo demuestre con cada actuación. Un estadista no se mide por un discurso de 7 minutos en medio de una situación en la cual definitivamente no podía decir otra cosa. Sí. Lo que la población va a estar esperando es que el discurso, es decir, sea compatible con la realidad. Ese es el problema. Y que se convierta en realidad. ¿Por qué? Porque usted no puede estar hablando de que usted va a respetar la institucionalidad democrática cuando usted estuvo llevando al país a una situación de crisis política por usted forzar una reforma a la Constitución. Usted no puede decir que usted es un garante de la institucionalidad cuando usted tiene todos sus funcionarios metido en campaña política permanente, utilizando todos los recursos del Estado. Cuando usted tiene planes que se están aplicando sin ningún control, al margen de licitaciones, entregando obras de grado a grado, sin dar cuenta de delitos claros que han sido puestos en la escena nacional, y sin embargo todo eso ha sido acallado. El pueblo dominicano no se está beneficiando adecuadamente de lo que es el crecimiento que exhibe la economía nacional. No lo dice Onofre Rojas, lo dicen todos los estudios que se han realizado. Más del 65% de los dominicanos opina que quienes se benefician del crecimiento son los funcionarios del gobierno y son los sectores más enriquecidos del país. Es decir, la minoría es la que se está beneficiando del crecimiento. La desigualdad cada vez es más pronunciada. El pueblo dominicano cada vez tiene menos opciones para comprar los alimentos que necesita, para transportarse adecuadamente. Entonces, todas las situaciones que estamos viendo, demandas de agua potable por doquier, todas esas situaciones el pueblo dominicano las está viviendo y reclama de un Estado que actúe más en consecuencia. Entonces, no es cierto que simplemente con que haya un equipo o hayan diferentes equipos
queriendo manipular la realidad a través de los medios de comunicación, que esa situación se va a mantener. El pueblo dominicano está atento. Se pasaron todo este tiempo diciendo que Leonel Fernández no quería ninguno de estos procesos y que todo era un asunto para fastidiar el proceso electoral. Vino la elección el pasado domingo y ya el pueblo palpó. No que se lo contaron, no. Que la mayoría de esa gente que fue cívicamente a votar no pudo votar por el fraude que intentaron hacer. Y la situación en la que han metido al país. Entonces, no es cierto que con medios manipulados, que esa situación el pueblo dominicano la va a aceptar. El pueblo dominicano es sabio. Y ese desconocimiento que quieren hacer de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo está orientado precisamente a querer minimizar el rol de una figura como la de Leonel Fernández. Hay condiciones frente a toda esta situación que se ha dado, incluso lo del pasado domingo. ¿Usted cree que hay condiciones para organizar las elecciones de marzo y la de mayo con garantías de que van a ser elecciones transparentes y democráticas? Bueno, hay que organizarlas, y para eso es que viene tan, es tan oportuna la propuesta que ha hecho el doctor Leonel Fernández Reina. Esa es la única propuesta viable y responsable para el país, que el liderazgo nacional se ponga de acuerdo en todos los pasos que hay que dar, porque de que hay que hacer las elecciones, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser garantes de que la democracia dominicana no retroceda, sino todo lo contrario, que la democracia dominicana vaya hacia adelante. Y para que el país vaya hacia adelante, tiene que emanar de la voluntad popular, las autoridades municipales en primer término, y luego las autoridades congresuales y la autoridad presidencial. Ahora bien, la democracia se fundamenta en la participación democrática de los ciudadanos, y el ciudadano, el pueblo, en una democracia es el soberano. El pueblo es quien elige sus autoridades, pero para que esa autoridad no solamente sea legal, sino, como he dicho también, sean autoridades legítimas, tienen que ser electas en procesos transparentes, en procesos bien organizados, en procesos donde se respeten las reglas de juego y se hagan cumplir todos los preceptos constitucionales y de ley. Entonces, aquí hay gente que ha estado jugando a enturbiar todo esto. Ahora se quiere cambiar la cosa. Aquí supuestamente para muchos son ahora las palomas las que le están disparando a los cazadores. Sí. No, pero el pueblo no es tan tonto para confundirse en eso. Entonces, la fuerza del pueblo va a proponer, va a seguir actuando para que se produzca ese acuerdo nacional que haga, que garantice que las elecciones en el país se realicen. Pero lo que pasa es que los que están en el gobierno dominicano, que la cúpula que está en el Palacio Nacional sabe que tiene que salir de ahí, que en las elecciones de mayo el pueblo dominicano va a elegir un presidente y que va a ser diferente al de esa cúpula. Es como tú has dicho, aquí tal cual está el panorama, vamos a un proceso de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en un sistema como el dominicano de mayoría absoluta,
donde hay 3 fuerzas, no es posible que ninguna obtenga la mayoría absoluta. Ahora, ¿cuál es el enorme temor? ¿Cuál es el pánico que hay en el Palacio Nacional? Es que el doctor Leonel Fernández va a clasificar para la segunda vuelta. Y estamos seguros de que llegada la segunda vuelta, ganaremos las elecciones. Gracias a Onofre Rojas por su visita en el día de hoy. Bueno, vamos a esperar a ver si pronto se puede anunciar esta reunión esperada por todos los dominicanos, esta reunión política que se hace necesaria e imprescindible, se produzca a la mayor brevedad posible, porque esa Junta Central Electoral no puede seguir actuando a sus anchas. Hay que ponerle un coto, hay que ponerle un paro a la Junta Central Electoral, y de la única manera que se puede hacer es justamente con una oposición cohesionada, tratando de ayudar a que se pueda crear las condiciones para un nuevo proceso de elecciones municipales sin mayores traumas. Ya el trauma está, pero sin mayores traumas. Compañero. Hasta mañana, que tenga feliz resto del día. Dios mediante, estaremos aquí con ustedes.